La propuesta del diputado Salvador Caro con reformar el artículo 60 de la Constitución de Jalisco para que sea el gobernador quien envíe una terna al Congreso del Estado para elegir a los magistrados, reavivó el debate de buscar una reforma a fondo para el Poder Judicial, como parte de la llamada refundación que impulsa el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez. Considera inaplazable una reestructuración del Supremo Tribunal de Justicia, Consejo de la Judicatura y toda la estructura del Poder Judicial. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, prometió una refundación de Jalisco. En esta tarea incluyó también al Poder Judicial, que según sus palabras requiere una transformación de fondo. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Alfonso Partida Caballero, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, además integrante en alguna ocasión del Consejo de la Judicatura. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estoy a su disposición. También está con nosotros Fernando Espinosa de los Monteros, un experto en derecho penal, especialista en este campo legal. Fernando, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos, y como siempre a la orden. José Antonio Pérez Gil, presidente del Colegio de Abogados, Asociación Jurídica Jalisciense AC. Toño, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para servirles. ¿Se requiere, Alfonso Partida, una cirugía mayor para el Poder Judicial? Yo creo que se requiere una cirugía mayor en todos los ámbitos de justicia y seguridad pública, porque si bien es cierto, hay una intención a la sombra del poder, no a la sombra de la necesidad judicial, sino a la sombra del poder por la presión que están ejerciendo algunos miembros del legislativo y sobre todo del gobernador, que ha estado haciendo acusaciones, a veces sin sustento, a veces justificadas, pero que definitivamente es a la sombra del poder, no a la sombra de lo que debería de ser un escenario judicial con las sentencias, con pruebas, etcétera, ¿no? A ver, pero ¿cuál es la diferencia que sea desde el poder y no desde el Poder Judicial? Porque hay una separación de poderes, debe de haber una separación de poderes, y debe de haber respeto a la autonomía y respeto también a la independencia de cada uno de los poderes. No se vale que dos poderes en alianza estén atacando al hermano menor, como lo han hecho siempre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en 23 estados, los ejecutivos son los que nombran a los magistrados con una simple cuestión ahí con los diputados, pero que a final de cuentas es la mano pesada del Ejecutivo el que nombra. Y luego después los acusa, a los mismos que nombran los ejecutivos, los acusan de irregularidades cuando no se someten al esquema de poder. Y eso es la gravedad y eso es lo que está pasando también en Jalisco. Ahora, no tendría que venir así, no necesariamente con un interés político, pero no tenía que venir o provenir del legislativo y del ejecutivo un cambio al judicial, porque cambiar por sí solo el judicial ya lo hubiera hecho. Bueno, aquí la situación es que tenemos un esquema de poderes entrelazados. Uno juzga, otro administra, otro legisla, etcétera. La cuestión de la legislación no necesariamente tiene que hacer el legislativo los nombramientos y mucho menos el propio poder ejecutivo. Pudiera ser una reforma en la cual pusieran las reglas tanto el ejecutivo como el legislativo, pero con los procesos abiertos en una simbiosis con la sociedad, con los colegios de abogados, con las universidades públicas, etcétera. Eso es como se hace en los países desarrollados como Noruega, Finlandia, que tienen un esquema de esta naturaleza muy respetuoso de la división de poderes, claro, y que tiene como base los principios de Luis de Secodán, barón de Montesquieu, en la división de poderes, ¿no? Muy bien. Fernando Espinosa de los Monteros, ¿se requiere una cirugía del Poder Judicial? Yo diría que no solamente se requiere, es urgente que se haga, pero también el cómo hacerla es lo fundamental. Nosotros aparentemente somos un Estado democrático donde existe una división de poderes, que nace esta división de poderes en contra del poder absoluto. Más sin embargo, en el Poder Judicial, en el Estado y en la Federación, en el Estado de Jalisco,
pues ha imperado el poder ejecutivo siempre sobre el poder judicial. O sea, hay una dependencia del poder, del poder judicial respecto del poder ejecutivo. El gobernante en turno, independientemente claro, del partido. Y el manejo es presupuestario, porque él se lo asigna junto con la Cámara, ¿sí? El manejo es en cuanto a la designación de magistrados, en cuanto a la designación también de consejeros del Consejo de la Judicatura. Y eso mantiene un poder judicial no independiente que resuelve o se comporta en muchas ocasiones de acuerdo a los intereses superiores. Esto no pasa en todos los asuntos, sino en los asuntos más sonados. Y esto ya hartó. Nosotros vimos en el régimen de Flavio Romero de Velasco, donde hizo una limpia del Poder Judicial. Claro, interviniendo dentro del Poder Judicial, sacó a los magistrados, sacó a muchos jueces, los calificó de corruptos y los cambió. Y trajo un presidente del Poder Judicial muy afín a sus intereses, que posteriormente salió cuestionado de corrupción, curiosamente, y muchos de los jueces pues fueron improvisados. Hay una serie de problemas, no solamente presupuestarios, sino escalafonarios, que son fundamentales. La intervención del poder legislativo y ejecutivo hace que lleguen al poder judicial gente que no tiene carrera judicial. Y entonces inventan jueces, inventan magistrados, cuando el principio de la filosofía jurídica aplicada a la carrera judicial es ir al juez, es ir a la justicia. Y el juez no puede ser un mero etiquetador aplicando la norma general al caso concreto. El juez debe ser un creador de justicia, y para hacer justicia pues no le puedes tasar al juez, sino que el juez debe de ver una serie de cosas de lógica jurídica para poder resolver una controversia que se pone a su conocimiento. Y esto pues simple y llanamente no sucede. Es ¿cómo pudiéramos decir? Terrible lo que pasa. Tenemos un presidente de la República que amenaza al Poder Judicial, que lo va a denunciar a todos los jueces. Los va a exhibir. Sí, que en forma con argumentos leguleyos hagan sentencias que afectan los intereses de la sociedad, ¿sí? El Poder Ejecutivo, ojo. Esa misma conducta está tomando ahora el gobernador Alfaro. Pero todavía, para dejar más claro el asunto, viene el presidente de la República y nombra a Alfaro que encabece una comisión para denuncia de jueces y magistrados. Claro. Esto es terrible, porque no hay respeto a la autonomía. Ahorita regreso contigo, ¿no, Fernando? José Antonio Pérez Gil, a los abogados, ¿cómo le va con el Poder Judicial? ¿Ustedes consideran que es necesario un cambio? Por supuesto que es necesario, Carlos. Los abogados consideramos que es algo muy importante desde raíz hacer un cambio en el Poder Judicial. Si bien es cierto, la realidad del sistema judicial es efectivamente lo que sale en los medios de comunicación, ese famoso reparto de cuotas en la elección de magistrados, en la elección de jueces, en la elección de consejeros de la judicatura. Vemos cómo, si bien es cierto, la división de poderes de la que hablan los compañeros panelistas, no hay que dejar de lado que efectivamente el Congreso del Estado es la representación de los ciudadanos jaliscienses. Efectivamente, por distrito nos representan dentro de ese Congreso del Estado, aunque ya en el momento de hacer las elecciones, pues sabemos que hay un reparto de cuotas, ahora le toca al color azul, ahora al naranja, ahora al color tal.
Ahora tenemos una novedad, que es el partido de Morena. Igual no ha habido realmente una trascendencia en los temas del Poder Judicial, pero pues ahí le están haciendo su luchita. Efectivamente, consideramos que se debe hacer un cambio de raíz. En el tema que tenemos hoy en día vigente de la elección de los magistrados, no es algo novedoso. Ya, si no mal recuerdo, en el año 97, de ahí hacia atrás, se elegía los magistrados por medio de una propuesta de una terna por parte del gobernador del estado, la cual se mandaba al Congreso del Estado. Si no se elegían dentro de los 30 días, si no mal recuerdo, un magistrado de esa terna, se volvía a hacer una propuesta del gobernador, y si no se elegía por parte del legislativo una persona de esa terna, ya el gobernador hacía la designación directa, efectivamente. Entonces, consideramos que sí se necesita un cambio, nada más pues hay que estudiar las formas, ¿no? Sí considero que es importante que el gobernador ponga mucha atención en esa parte y se haga llegar sobre todo de gente práctica, de gente que conoce el medio del Poder Judicial, para que de esta manera se allegue una información veraz. Decía hace un momento, Fernando, que cuando las decisiones las toman con criterios políticos, llegan improvisados a estos cargos, ¿es correcto? Por supuesto, digo, no es secreto a voces. Vemos ciertos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que no cumplen los perfiles. Hemos sido testigos de algunas veces de que no cumplen los requisitos ya establecidos por la Constitución del Estado. Entonces, esto considero que es grave porque de esta manera no podemos hacer un cambio dentro de las instituciones del Estado de Jalisco. ¿Y eso se ve reflejado en el trabajo de ustedes, de los abogados? Por supuesto que sí. Ya en la práctica vemos cómo desde los propios juzgados vemos cierto tipo de asuntos, como lo comentaba el maestro Espinosa, que efectivamente si son asuntos cuantiosos, si son asuntos del pariente del gobernador, del secretario, de tal diputado, de tal magistrado, pues ya sabemos que en qué sentido van a salir las sentencias, ¿no? Eso es lo grave de la situación actual. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos hablando del Poder Judicial y esta propuesta de una refundación para este poder. Retroceso calificaron el PRI, PAN y PRD en el Congreso del Estado la propuesta de reformar la Constitución local para permitir que sea a través de una terna enviada por el gobernador como se elija a los magistrados del Poder Judicial. El colectivo Magistrada Ya, que impulsa que se abra un espacio para una mujer, recordó que esta agrupación impulsa que haya un examen de oposición que sea revisado por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y presentar la declaración 3 de 3. ¿Cirugía mayor para el Poder Judicial? Es la pregunta que lanzamos hoy aquí en Ruta 44. Ya se ha mencionado, Alfonso, por lo menos coinciden dos de nuestros invitados, que se requiere, digamos, una cirugía, un cambio en el Poder Judicial. Lo que está más o menos en duda es la forma y, en todo caso, también, para hablar claro, de los cirujanos que van a hacer esta tarea. Que son muy malos, por cierto, los cirujanos. Efectivamente, se requiere una cirugía mayor. Pero esta es una, ni siquiera llega a cirugía. Es nada más el cómo se ponen de acuerdo para ver cómo se nombran a los magistrados, ¿no? Ese es el punto neurálgico. Y yo creo que el gobernador y Salvador Caro lo que entendieron es que para acabar con el reparto es quedarse con todo, ¿no? Porque al hacer una propuesta, el gobernador, enviársela a los diputados, y si no se ponen de acuerdo, se le regrese al propio gobernador para que nombre, bueno, pues entonces va a nombrar a todos, porque la terna de origen viene con él. No, se debe de incluir en este debate lo que son los conceptos de una autonomía y división de poderes. ¿Qué entienden tanto el gobernador como esto? La división de poderes y el respeto entre sí, el Estado democrático de derecho, ¿qué es eso para ellos? Los aciertos y desaciertos de los actores de la vida judicial, se tiene que señalar quiénes son los que han fallado. Por supuesto que todos estamos de acuerdo. El presupuesto,
qué es tan importante, si es suficiente para el Poder Judicial, para los jueces y para los magistrados, y qué se hace con lo que se tiene en la actualidad. También se deben de ver los mecanismos de ingreso, promoción y la permanencia, hasta dónde la carrera judicial debe de impactar. Si todos deben de ser de carrera judicial, yo te puedo poner un ejemplo. En Brasil, que están mucho más avanzados que nosotros, el 50% es de carrera judicial y el otro 50% es para los profesionales del derecho, para los académicos, para la gente que está fuera, porque no puede ser una endogamia. Debe de ser también una cuestión a la vista de la sociedad. Y también se tiene que analizar lo de la hacienda judicial. Esta hacienda judicial, fíjate, se llama hacienda judicial, pero la administra el Ejecutivo. Son más de 100 millones de pesos al año, que eso se queda el Ejecutivo con ellos y los gasta en lo que le da. A ver, ¿por qué no explicas a la gente qué es la hacienda judicial? La hacienda judicial son los ingresos propios, vamos a decir, las multas. Lo que vienen a hacer, si algún ciudadano no le quieren recibir el arrendamiento, pues entonces lo deposita con el juez. Y en muchas ocasiones estas rentas se quedan porque ya no la recogen en el Poder Judicial. Todo lo que son copias, todo lo que son pago de derechos, etcétera, esa es la cantidad que más o menos son año con año la hacienda judicial. Con eso resolverían una serie de problemas bastante fuertes. También se debe de aclarar lo del haber de retiro. ¿En qué consiste el haber de retiro? ¿Y por qué solamente los miembros del Poder Judicial lo tienen? Algunos. La responsabilidad de jueces y magistrados, ¿cómo se tiene en la actualidad? Por ejemplo, no hay un órgano de sanción para los magistrados en la actualidad. Sí hay para los jueces. Hay una comisión, pero que ha estado muy focalizada sobre una partidización. También se tiene que ver, por supuesto, el papel de la judicatura que está jugando en la actualidad desde el ingreso, porque se han cuestionado hasta consejeros que no cumplen los requisitos. Eso está muy claro y hay denuncias en esto. ¿Y esto en qué consisten los concursos de oposición? Pero algo muy importante, Carlos, la autonomía y la independencia, tanto de los jueces, de los jueces y magistrados, porque un juez que no sea autónomo es un juez que no sirve para nada, porque va a escuchar los designios del poder. Y eso es lo que está sucediendo. Si nos vemos ahorita en el tribunal, en el TAE, o como se llamaba anteriormente, resulta que están sobre de ellos los presidentes municipales, el gobernador, y por eso quieren hacer cambios de los que no pueden controlar. Eso no se vale. Por eso yo hablo de que es una reforma a la sombra del poder. Se tienen que ver otros deben de ser los criterios, ¿no? Claro. Y ya se han especificado, algunos diputados sí lo han hecho, pero lo que han recibido son amagos, amenazas del propio gobernador de que van a meter a la cárcel a los diputados, a los jueces, a los propios magistrados. Pues eso, el resultado será la imposición, no la aplicación de justicia. Claro. Fernando Espinosa, ahora el debate se ha centrado en que la reforma del Poder Judicial pareciera que tiene que ver nada más cómo se nombran a los magistrados, pero va más allá, ¿no? Alfonso hablaba del presupuesto, revisar la labor del Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, o sea, buscar una reforma que solamente resuelva, entre comillas, que no lo va a resolver, lo del nombramiento de los magistrados, no va a ser una reforma, porque el Poder Judicial es más que el nombramiento de los magistrados. Hay personal de carácter administrativo, personal de carácter judicial, que son desde los oficiales mayores, jueces, secretarios y todo ese personal, los magistrados, los secretarios de los magistrados que hacen actividades judiciales, y también el Consejo de la Judicatura, que se supone hace la administración del Poder Judicial, o sea, maneja la hacienda del Poder Judicial, maneja los cambios, maneja un sistema sancionatorio de los jueces, más no de los magistrados.
Esta reforma debe de comprender todos los ámbitos, el ámbito administrativo, el ámbito judicial, y en el ámbito administrativo es fundamental precisar un sistema de comportamiento ético de todos los funcionarios del Poder Judicial. Para eso, declaración de 3+3 y lo que tenemos ahorita en mano no existe, no funciona. La ley administrativa federal prevé el establecimiento de sistemas de control contra la corrupción, que son sistemas que se llaman compliance, que viene de cumplimiento de la ley. El juez, el secretario, el magistrado, todos están obligados a cumplir la ley en el momento que van a dictar resoluciones. Y también el órgano administrativo debe de hacerlo, porque también compra, contrata, y hay una serie de cosas detrás de eso que no siempre son claras. Y si nada más nos limitamos a poner un sistema de 3+3, declaración patrimonial y demás, estamos sumamente cortos. Hay que meter un sistema contra la corrupción que ya están establecidos en muchos países y en muchos sistemas judiciales de otros países que cuide el comportamiento de todos los que trabajan allí, que haya códigos de conducta que deban de cumplirse y que además prevea un sistema de denuncia totalmente discrecional, secreto, para que no haya problemas de represión de jueces o magistrados contra el propio personal que los está denunciando, no solamente los particulares, sino también el propio personal que pueda ir a decir: el juez fulano está agarrando centavos por dictar sentencia, ¿sí? O el magistrado fulano. Claro. O el magistrado fulano tiene un trabajador que le quita un tanto del salario, ojo, sí se da, del salario para él. Entonces, ese tipo de situaciones son las que hay que quitar. Hay que quitar la corrupción del Poder Judicial, no solamente en el ámbito administrativo, sino en el ámbito del comportamiento jurisdiccional, estableciendo este tipo de sistemas. Nadie los quiere establecer, no obstante que ya está incluso previsto por la Ley Administrativa Federal y en el nuevo Código Penal Federal dice que las entidades, que las empresas tienen responsabilidad penal ahora. Que en este caso podría ser sujeto de responsabilidad penal el propísimo Poder Judicial por no observar las leyes internas que tienen obligación de observar si se impusieran, claro, para tener a la sociedad contenta. A ver, José Antonio Persil, entonces, ¿quién tiene que modificar esta situación del Poder Judicial? ¿Lo tiene que hacer el Legislativo? ¿Lo tiene que hacer el Ejecutivo? ¿Lo tienen que hacer ambos? ¿O es un asunto interno del Poder Judicial? Yo pienso que todos tenemos la obligación, inclusive los propios ciudadanos, los colegios de abogados, las universidades, ya que existen los mecanismos para proponer iniciativas, por ejemplo, para hacer propuestas en el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, en la elección de magistrados, si no mal recuerdo, hay colegios y asociaciones que hacen las propuestas de los magistrados. Yo pienso, Carlos, que lo más importante no es quién lo haga. En el caso específico de la designación de magistrados, yo pienso que lo importante es que sean personas que cumplan los perfiles, ¿no? No estoy de acuerdo en que se cargue la balanza hacia los académicos ni hacia la carrera judicial. Considero que lo que sí es muy importante es que sean perfiles que tengan la capacidad, que tengan esa práctica dentro de la función, ya sea jurisdiccional, como funcionarios o como litigantes también, porque efectivamente no nada más quien tiene esos conocimientos judiciales o jurídicos son los funcionarios. Hay abogados, bastantes abogados litigantes de práctica de 20, 30, 35 años,
que te puedo asegurar que saben más que un magistrado que tenga bastantes años dentro de la función jurisdiccional. Entonces, yo considero que es muy importante el que se cumpla con el compromiso hacia la sociedad. No estarnos peleando por quién lo hace o quién no lo hace, sino ser observadores de quiénes son las personas que se eligen, que se cumplan los perfiles y además que se cumpla con los requisitos que nos marca la Constitución. En el caso específico de este tema de los magistrados, vemos cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectivamente es una propuesta por parte del presidente de la República. Vemos como ya lo comentaba el maestro Partida Caballero, más de la mitad de los estados aquí en México de esta manera funcionan. Hace la propuesta de la terna el gobernador del estado y el Congreso es quienes eligen. Entonces yo considero que es más importante enfocarnos a los perfiles, a los filtros, a los exámenes de oposición que se les piensan hacer. No se me hace descabellado el tema de control y confianza, aunque nos hace falta afinar aquí en el estado de Jalisco ese tema de control y confianza, pero creo que son algunos candados o algunos filtros que nos pueden llegar a servir. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Regreso contigo ahorita, sí, Fernando, porque tengo que hacer una pausa. Estamos hablando de una cirugía mayor para el Poder Judicial. El gobernador Enrique Alfaro reveló que pedirá la intervención de la Fiscalía General de la República para que investigue la actuación de jueces en la entidad, a raíz de la liberación de presuntos criminales basados en salidas fáciles o argumentos leguleyos. El caso más reciente sucedió en Lagos de Moreno, donde Alexis N., alias El Chofo, supuesto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, fue liberado por errores en el proceso e integración de la carpeta de investigación. Cirugía mayor para el Poder Judicial, el tema que tocamos en Ruta 44. Hablábamos hace un momento de los perfiles. ¿Querías comentar algo, Fernando? Sí, mira, yo creo que sí cirugía mayor. Sí cirugía mayor respetando la autonomía de los poderes. Y en el caso de magistrados, no se puede improvisar magistrados. Los magistrados forzosamente deberán de tener carrera judicial. ¿Qué significa esto, experiencia jurídica? No importa que haya litigantes muy avesados, como decía Toño, de 20 o 30 años de litigio. No importa. Lo que importa es la experiencia judicial. No vamos a ser jueces de quien nunca ha sido juez. Y para ascender al grado superior de impartición de justicia, pues se hace necesario que asciendan los que tienen esa experiencia judicial bajo un sistema en el que no intervenga el gobernador y un sistema reglamentario por una ley que emite el Congreso, donde se especifique que debe de respetarse la carrera judicial para ser magistrado y que deberán de reunir otra serie de requisitos, pero incluso tendríamos que ir a veces hasta el sistema de elección de los magistrados, que eso sería muy importante en cuanto a que pueden aspirar 3, 4, 5, 6, 7 jueces que tengan la experiencia jurídica, que hayan tenido un expediente limpio y que se pongan a disposición del voto de colegios de abogados y abogados en un universo no muy grande en un principio, para que ellos los designen o para que todos los designemos fuera de las manos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, porque eso, en lugar de avanzar, contamina la justicia. A ver, Fernando, en el caso de la carrera judicial, ¿qué podemos entender por carrera judicial cuando hay magistrados que colocan a hijos de jueces, etcétera, etcétera, y hay familiares ahí? Yo tengo una versión para eso, porque yo la viví. Yo, en mis primeros años de estudiante en la Facultad de Derecho, fui auxiliar notificador de un juzgado civil, del juzgado cuarto de lo civil y de Hacienda. Y después de allí, ya adquiriendo
una experiencia, fui el oficial mayor del juzgado primero de lo civil de Hacienda, que es el que hacía las notificaciones, pero ya tenías una experiencia de cómo se hacían las notificaciones, ya ascendías a un nombramiento y tenías la posibilidad de recibir un salario por eso. Y desde ahí empezaba la carrera judicial. Muchos magistrados que en la época que yo fui oficial mayor, empezaron junto conmigo la carrera judicial igual. Raúl Acosta, algunos funcionarios, Manuel Higinio, muchos magistrados que muchos conocemos y muchos que ahora son magistrados federales, curiosamente, empezaron allí también. Esa es una carrera judicial, quien empieza desde abajo y va caminando por el sendero de los nombramientos poco a poco y llega al grado de juez y en última instancia alcanza el grado de magistrado tanto a nivel federal como a nivel local. Pero esto es fundamental. Al juez lo hace la experiencia jurídica, la experiencia judicial. No, yo, por ejemplo, he sido toda mi vida litigante, pero yo no aceptaría un cargo de magistrado porque yo no tengo la experiencia jurídica para ser magistrado. Alfonso Partida. Pues prácticamente la carrera judicial es como en términos coloquiales o futbolísticos lo que vino a ser desde la cantera, las fuerzas básicas, ¿no? Que van desde los juveniles, que van entrando en tercera división y a final de cuentas efectivamente llegan a las grandes ligas, ¿no? Pero en ocasiones, como se hacía anteriormente, bueno, también los equipos alternos, de ahí salían garbanzos de a libra. Por eso hay que dejar un margen de maniobra con los colegios de abogados, con el mundo académico, los grandes académicos, etcétera. Lo que sí es muy importante es la autonomía. Y déjame explicarte, o déjame abundar un poco más. La autonomía se refiere, en este caso, a la capacidad de decisión de cada juez de manera estricta en su individualidad. Y a la institución también en su autonomía debe de ser la toma de decisiones de su gobierno, del gasto, cómo se hace planeación, programación, presupuestación, etcétera. Y en este caso la autonomía se garantiza cuando los jueces no sufren intromisiones externas que logren vulnerar su capacidad o facultad de decisión libre. El juez tiene que ser libre en toda su decisión. La autonomía también es una de las cualidades más relevantes de la carrera judicial. En este caso, cuando un juez se siente amenazado, cuando un juez se siente vulnerado, como en este caso está sucediendo, presionado para tomar decisiones porque lo han hecho, nunca tomará una decisión correcta. Esto es, la tomará en detrimento de la justicia, Carlos. En estas circunstancias se han citado a los jueces del sistema acusatorio y magistrados en Casa Jalisco para lectura de cartillas. Tienen que dejar a todo mundo en la cárcel. Y estas situaciones, y luego lo niegan, pero pregúntenle a los jueces, y esta situación ya se ha dado en esta administración, y vean, los vamos a exhibir públicamente, los vamos a denunciar, bueno, pues si lo van a hacer, que denuncien. Ahora, todo lo que están exigiendo para el Poder Judicial, que no me parece mal, todo lo que son profesionalización, aptitudes, capacidades, excelencia, eso no se lo piden a la Fiscalía, eso no se lo piden a Ciencias Forenses, y todo esto depende del propio Ejecutivo Estatal. La peor corrupción está en el Ejecutivo, en las instituciones del Ejecutivo Estatal. Y allí no hay nada. Y vean, ¿cómo quieren hacer también que sea un órgano, entre comillas, ciudadano, que fue el que designó al propio fiscal anticorrupción? Pues díganme, ¿en dónde quedó ese proceso, ¿no? Con el fiscal anticorrupción, que no ha logrado tener una sola sentencia. Si así va a ser esta misma circunstancia, la justicia no está garantizada en nuestro Estado. A ver, José Antonio, lo que dice Alfonso Partida, lo que alcancé a entenderle,
es que el Poder Judicial está siendo presionado. Habla Alfonso de que gran parte de la corrupción está en el Ejecutivo. Entonces me queda la impresión de que en el Poder Judicial no hay corrupción, que son gente, digamos, que son las víctimas entonces. No, netamente viene a hacer eso, Carlos. Más bien, yo considero que los cimientos de esta casa, que es el Estado de Jalisco, están mal implementados. ¿Por qué? No es el problema el juez que deja libre a un líder de una célula delictiva en los Altos de Jalisco. El problema es que en su momento, cuando llega la reforma en materia penal, no se empezó a capacitar al policía municipal, al policía estatal, al policía federal, al fiscal, que ya debía tener habilidades de litigio, ya debía de tener habilidades de cómo desahogar una audiencia oral. Eso no se hizo. Sí, efectivamente se capacitó a los jueces. Eso hemos sido testigos de que efectivamente se trajo gente inclusive de otros países para capacitar al Poder Judicial del Estado. El problema no está ahí, no está nada más ahí. El problema está desde los cimientos. ¿Por qué? Porque no se capacitó al famoso primer respondiente. ¿Qué pasa en el sistema acusatorio? Si desde ahí viene un error, si desde ahí el policía, el primer respondiente, se equivoca en un dígito del número de serie del vehículo que se robaron, que detienen, desde ahí se va para abajo todo. Entonces, realmente considero que no es el único problema del Poder Judicial del Estado y que los jueces, efectivamente, puede haber muchos que tengan fama de corruptos, pero igual hay perfiles muy buenos. Tenemos el caso ahora reciente que lo nombraron magistrado del juez Espinosa Licón, Daniel. Es una persona que por sus propios medios se capacitó en sistema acusatorio, le estuvo luchando, hizo carrera judicial y es de las personas que inclusive el propio Poder Judicial del Estado es quien ha aportado más en capacitaciones. Pero si bien es cierto, no nada más necesitamos capacitar a los jueces o a los magistrados, porque en realidad todo empieza desde los cimientos. A ver, nada más el caso ese que mencionamos, porque salió incluso en una cápsula, el de Lagos de Moreno, claro, que molestó tanto al gobernador que un juez tome la decisión de dejarlo en libertad. La falla no vino del Poder Judicial. ¿Dónde estuvo entonces? En la Fiscalía. Porque el delito que se estaba cometiendo, y conozco el caso, porque algunos defensores de oficio, que son los que litigaron el asunto, me lo comentaron, y justamente ellos sí lograron demostrar sus excepciones. Quien no logró demostrar sus acciones fue el Ministerio Público. Todo deviene de un delito de disparo de armas de fuego, no de un robo de vehículos. El que conoció fue el Ministerio Público Federal. Lo que pasó fue que quedó un vehículo a resguardo de una empresa particular que nunca le dieron atención, la empresa particular. El Ministerio Público Federal lo suelta a estas personas, no el juez, sino el Ministerio Público Federal, y entonces estas personas fueron y recogieron su vehículo porque era de ellos. Entonces, el dueño del local, para protegerse, fue y levantó una denuncia. Pero nunca se hizo ninguna investigación, el Ministerio Público no aportó pruebas, nadie. Entonces se gira una orden de aprehensión a presión y a petición de la Fiscalía. Pero cuando se le entrega la carpeta de investigación al juez, el delito que le estaban imputando a esta persona era por el robo de vehículo en grado de tentativa. ¿Cómo puedes acusar a alguien que es el dueño de un vehículo? Por muy delincuente, que era su propio vehículo, por muy delincuente que sea, pero que nunca la Fiscalía ha presentado. Y como muestra basta un botón. Del resolutivo que el juez dictó, no apeló el Ministerio Público. ¿Por qué no apeló? Porque se conformaron y ellos mismos dijeron que no había elementos suficientes para imputarle este delito a esta persona. Y ahí está, al día siguiente, tanto Salvador Caro como el gobernador se le dejaron ir, pero con todo al Poder Judicial. Por eso hay que revisar caso por caso. Y en esta situación de Lagos de Moreno, yo lo reto a que en esta mesa, Carlos, hazles la invitación al fiscal, que como dijo Toño Pérez Juárez, efectivamente desconoce
cómo se litigan los asuntos en materia penal. No conoce el sistema, sobre todo por los comentarios que ha hecho. Y bueno, el gobernador, con todo respeto, menos aún, digo, no está obligado, es el ingeniero. Y también, que quede claro lo que, para reiterar lo que dice Pérez Juárez. Pérez Gil. Pérez Gil. La situación fue que tanto las policías municipales que pertenecían a los ayuntamientos no hicieron la tarea. ¿Quiénes eran? Los presidentes municipales. Pues quien gobierna actualmente. ¿Quiénes son los que no hicieron la tarea? Fueron ellos. ¿Quién no hizo la tarea? En la Fiscalía. En el Poder Judicial se capacitó. Hay 65 jueces que están registrados a nivel nacional como de alto rendimiento, certificados, pues, que pueden ser jueces en cualquiera de estos lugares, incluyendo a la persona que se le está imputando todas estas irregularidades, que aquí a quien hay que aplaudirle es al defensor de oficio, que hizo su trabajo plenamente. Muy bien. Tengo que hacer una pausa. Fernando, regreso en un momento más. De hecho, estamos llegando prácticamente al final del programa. Vamos al último corte y regresamos a las conclusiones del mismo. Un estudio realizado por la organización Mexicanos contra la Corrupción encontró que al menos en 80% de los jueces y magistrados del Poder Judicial en Jalisco tienen algún familiar trabajando en el área. La lista se hace más amplia cuando se incluye amigos, compadres, novios y novias. Un caso emblemático reciente fue la incorporación del nuevo sistema de justicia penal que requirió la capacitación y preparación de jueces en la materia, pero que la mayor parte de los puestos fueron reservados para familiares, amigos o recomendados de jueces, magistrados o consejeros de la judicatura. ¿Cirugía mayor para el Poder Judicial? Esa es la pregunta que lanzamos. En Ruta 44 estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Fernando. ¿Tenías algo que comentar aparte? Sí, para concluir la pregunta anterior, yo digo que es legítimo que los hijos de jueces y magistrados aspiren a ingresar al Poder Judicial y aspiren a los puestos de juez o de magistrado, claro, reuniendo los perfiles que se establezcan para una carrera judicial y que se respete la carrera judicial. Por otro lado, para concluir, sí es muy necesario realizar una cirugía mayor en el Poder Judicial, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo. Es decir, esto afectaría a todo el personal judicial, desde oficiales mayores, secretarios, jueces, secretarios de salas y magistrados. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque no han sido autónomos. Desde que yo tengo conocimiento, desde que estudié Derecho, y me metí al mundo judicial, vi que los asuntos importantes se manejaban en otro lado, que había influencias sobre el Poder Judicial y que esas influencias partían de dos ramas fundamentalmente, de la rama del Poder Legislativo y de la rama del Poder Ejecutivo. Obviamente los pesos son más importantes dentro del Poder Ejecutivo. Y esto no puede seguir. La división de poderes no lo marca. Hay que ser lógicos, en el sentido de que cada poder haga lo que tiene que hacer y no se inmiscuya en las labores de los otros poderes, y menos en uno que es tan sentido como es el caso de la administración de la justicia. La gente está muy dañada por la administración de justicia como se ha venido dando en este estado. Entonces, hay que hacer un esquema
para implantar una carrera judicial, para implantar un sistema de comportamiento ético de funcionarios judiciales, desde el menor hasta el mayor, un sistema de denuncia para los malos funcionarios judiciales, un sistema de sanciones, la garantía del que denuncie, nadie lo va a conocer, que se hagan procesos de investigación y, fundamentalmente, un sistema de retribución económica adecuada, porque si ustedes van a los juzgados, los secretarios cada lunes se sacan una fotografía porque creo que tienen 10 años en luchando porque les suban el salario, porque desde hace 10 años no les suben el salario, y esto no puede ser. Hay que pagarle bien a la gente para tener un buen poder judicial y que no se corrompa, por supuesto. Claro. Muy bien. José Antonio Pérez, tus conclusiones. Carlos, yo pienso que efectivamente sí hay que hacer una cirugía mayor, pero no nada más del Poder Judicial, en el caso del Supremo Tribunal. Vemos cómo efectivamente, como lo comenta el maestro Fernando, el Poder Judicial depende de dos pilares fundamentales. Uno es el Supremo Tribunal de Justicia y otro es el Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo. Efectivamente, inclusive ahora en estos días platicaba con el presidente de la Asociación de Jueces de aquí del estado de Jalisco y él me externaba, mira José Antonio, vemos cómo en el Supremo Tribunal efectivamente entre el Pleno del Supremo, que lo integran los magistrados del estado, eligen al presidente, pero a la vez, por ser electo presidente del Supremo Tribunal, ya es presidente del Consejo de la Judicatura. Y ahí es presidente, se podría decir, del órgano que controla o que administra los juzgados. Me dice, ¿por qué no, por ejemplo, proponer que fuera una participación de los jueces que integramos todo el Estado, de proponer a alguien para una presidencia de este órgano? Claro que igual habría que analizar otras situaciones de cuestión constitucional, pero no me suena descabellado, porque a fin de cuentas, efectivamente, los magistrados lo eligieron y los magistrados no tienen ninguna intervención en el Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo. Suena interesante y creo que ese tipo de planteamientos pudieran ser los que nos den un paso más adelante para poder hacer este análisis, esta cirugía que se requiere del sistema judicial en el Estado, porque vemos que el problema no es nada más los magistrados. El problema en el procedimiento es que si el juez no analizó, no valoró bien las pruebas, obviamente el magistrado lo va a echar para atrás el asunto, no sin necesidad de entrar a fondo al estudio. Ver nada más una deficiencia en la integración de ese expediente, lo va a regresar, claro, va a negar. Entonces, creo que es muy importante el implementar ciertos filtros. Los exámenes de oposición son importantísimos. Considero darle mayor juego o participación, a las instituciones, las asociaciones civiles, el sistema anticorrupción, a los colegios de abogados, para que propongamos ciertos filtros, ciertos candados que pueda haber para que se cumpla con estos perfiles y efectivamente podamos darle a la sociedad una institución que imparta justicia real. Muy bien. Alfonso Partida, tus conclusiones. Pues yo estoy por una reforma con visión de Estado, una reforma que estén todos los actores que deben de estar, sin dejar a la sociedad fuera. Que se debe de hacer una consulta primero antes de plantear, de dónde sacaron esas propuestas que están haciendo, quién les dijo que así se hacen las cosas. Así es como no se deben de hacer, porque es regresar al pasado. Así se hicieron hace años y no funcionaron. ¿Te refieres a la propuesta? Así es, a la propuesta como la están planteando en la actualidad. Y una propuesta con visión de Estado incluye todo lo que estábamos hablando, desde la capacitación, desde el nombramiento, la carrera judicial, etcétera. Todo esto tiene que estar en esto. Y deben de estar tanto la sociedad, con universidades públicas, privadas, institutos de educación superior, los colegios de abogados, las asociaciones civiles. Todos tienen que dar su punto de vista y para ver qué tipo de justicia tenemos. Y debemos de entender que la autonomía no es impunidad tampoco. Tampoco se trata de darles al Poder Judicial
un cheque en blanco donde puedan o quieran hacer lo que les dé su gana. Y golpear la independencia y autonomía con estas reformas no es luchar contra la corrupción en todo sentido, ni en contra de los abusos judiciales tampoco. Esto es acabar con el Estado de Derecho, Carlos, y establecer un Estado dictatorial donde una persona es el Estado. Y eso no se vale. Y tampoco debemos de permitirlo. Ahora, eso significa entonces, para concluir, ¿cómo debe reformarse el Poder Judicial? ¿Debe hacerlo él mismo? ¿No tiene que intervenir el Poder Legislativo? Lo decía justamente el maestro Espinosa de los Montero. El Poder Legislativo puede legislar las reglas. El Poder Ejecutivo puede ser observador de esto, pero quien tiene que ponerlas en marcha es el Poder Judicial, con las reglas que ya se le pusieron, respetando, si vamos a tomar en cuenta a los colegios, a las barras, asociaciones de abogados, universidades y demás, y cómo debe de ser, qué requisitos constitucionales deben de tener los que van a estar, si va a ser con exámenes. Nadie le tiene miedo a los exámenes, hombre. El problema es quién hace los exámenes y qué procesamiento se les va a dar. Ese es el grave problema, ¿no? Entonces, también el Poder Judicial, como lo decía Fernando, debe de tener ética en todo sentido. Antes se equiparaba la cuestión médica con la cuestión penal, porque efectivamente, si tú das una mala medicina, el resultado va a ser catastrófico. Es exactamente lo mismo. No quiera el gobernador pedirles lo que no puede pedirle a una medicina equivocada. Eso no se le puede pedir al juez. Que meta a la cárcel a todos. Tiene que probárseles el principio de inocencia, de debido proceso, el principio de legalidad. Debe de estar también en esto. Bueno, pues la verdad es que nos quedamos con muchos temas todavía. El tema de Montesquieu, que aquí se citó, la separación de poderes, pero la importancia de que existan contrapesos también entre poderes para evitar todas estas cosas. Si les parece, los convoco, dejamos la mesa abierta y tenemos un segundo round, estimado Alfonso. Fernando. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Toño. Por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.